tardes, nos encontramos con un egresado de la Universidad Militar y nos va a hablar del tema de la internacionalización constitucional. Buenas tardes, yo soy Carlos David Alba Castellanos, soy egresado de la Universidad Militar como internacionalista y politólogo. Bueno, Carlos, cuéntenos. ¿Cree usted que los tratados internacionales deben tener un orden jerárquico igual, mayor o menor al de la Constitución? Pues Leonardo, la verdad es que las normas internacionales, al tener un carácter global, son mucho más preponderantes que una constitución, ya que la constitución solamente se limita a dar sus leyes dentro de un territorio específico, mientras que las normas internacionales son mucho más globales. ¿Es posible que la constitución política de un país tenga un poder mayor al de los tratados internacionales? Como te venía diciendo en la anterior pregunta, Leonardo, lo que pasa es que la constitución se limita solamente dentro de un territorio. Es algo muy pequeño, mientras que un acuerdo internacional es mucho más amplio. Por eso yo me atrevería a decir que no podría pasarse en ese caso, ya que el tratado internacional tendría como una mayor preponderancia respecto a una constitución. ¿Es posible que una constitución tenga un marco internacional tan amplio para regular aspectos de la nación como tal y aparte tratados internacionales? Leonardo, pues la verdad es que la constitución se encarga de velar porque las personas cumplan con sus deberes y se les cumpla con sus derechos. Mientras que los tratados internacionales puede que también se parezcan un poco a eso y asimismo puedan ser tratados comerciales que los beneficien a todos. Pero, a mi parecer, yo creo que la Constitución no debe estar por encima nunca de los tratados internacionales, deben estar por separado, pero la Constitución debe velar porque los tratados internacionales también se cumplan. ¿Cree que la regulación internacional debe hacer parte del esquema constitucional? Leonardo, la verdad es que a mi juicio los tratados internacionales no deben estar bajo el yugo de la Constitución. Estos deben ser por aparte. ¿A qué me refiero? A que la Constitución debe velar porque se cumplan los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y los tratados internacionales deben estar al servicio de la Constitución, más no bajo el yugo de la Constitución. Estos tratados internacionales deben ser para que beneficien a la población, pero en ningún momento deben estar por debajo de la Constitución. Deben ser dos elementos totalmente diferentes, pero que sirvan para que se beneficie toda la población del Estado que hace parte de esos tratados internacionales. ¿Pueden los tratados internacionales ser catalogados como inferiores o superiores ante la norma constitucional? Bueno, Leonardo, en la teoría se supone que las constituciones están en la misma medida que los tratados internacionales, pero si vamos a ver el comportamiento de los estados, cuando hay un tratado internacional, vemos que los tratados internacionales son preponderantes frente a la Constitución. Es decir, teóricamente son iguales, pero en la práctica los tratados internacionales son superiores a las constituciones. ¿Es necesario dividir la norma internacional de la norma constitucional o de la Constitución propiamente dicha? Bueno, pues esta división yo creo que no sería pues como la decisión adecuada, pero pues sí podría traer algunos beneficios, ya que pues la Constitución se encargaría enteramente de todo lo que tiene que ver con lo que es interno de su territorio, mientras que los acuerdos internacionales tendrían que ver con todo lo que es afuera de este, pero siempre y cuando se beneficien los integrantes del territorio del país, porque si no hay un beneficio para ellos, la verdad, los acuerdos internacionales deberían declararse nulos. ¿Bajo qué parámetros una constitución podría declararse jerárquicamente superior a un tratado internacional? Bueno, para mí la verdad me parecería algo improbable que una constitución estuviera por encima de un acuerdo internacional. La Constitución se debe limitar única y exclusivamente a velar por los derechos y los deberes de los ciudadanos dentro de su Estado. Y pues algunos que estén por fuera del Estado, pero una Constitución nunca va a poder estar por encima de otra Constitución de otro Estado. Mientras que un tratado internacional vincula a varios Estados y ese tratado tiene unas pautas que todos los Estados que están en él deben cumplirlas, mientras que ningún otro Estado está obligado a cumplir lo que se pacte en una Constitución de otro Estado. Los tratados internacionales sí, se deben cumplir por todos aquellos estados que firmen. ¿Cree que los tratados internacionales están bien recibidos y ejecutados en Colombia? Aquí en Colombia los tratados comerciales son bien recibidos, pero de pronto mal ejecutados. Lastimosamente no tenemos el cuidado necesario con estos tratados y algunas veces tomamos algunas decisiones que no necesariamente van a beneficiar a nuestros ciudadanos. Tal es el caso como el tratado cuando Colombia, al ser un país agrario, hace un tratado internacional para importar leche, cuando Colombia tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades, sus demandas en cuanto a leche se refiere. Entonces, pues Colombia sí recibe bien los tratados, pero de pronto en el momento de la ejecución de estos hay algunos errores que serían pues muy importantes a la hora de implementarlos. Entonces, pues debería haber más cuidado a la hora de firmar los tratados internacionales,
para que estos no vayan a afectar a la población, porque si no esos tratados internacionales no tendrían pues su fin, que sería beneficiar a las personas de este estado. ¿Está de acuerdo usted con el esquema de la pirámide kelseniana? No estoy del todo de acuerdo con la pirámide de Kelsen, ya que, bajo mi criterio, los tratados internacionales deberían estar tal y cual como se ven reflejados en la práctica. En la parte superior, debajo de ellos deberían estar las constituciones, y de ahí para abajo sí estoy totalmente de acuerdo con la pirámide de Kelsen. Bueno, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos instruido un poco con el tema de la internacionalización constitucional. Leonardo, a ti muchas gracias por haberme permitido este espacio y espero que te sea de gran ayuda para tus actividades académicas.